vivido desde que mamá me parió a este mundo. Marcaron con rosado el color de mi rumbo, pero mamá, a mí me gusta el morado, me gusta la poesía y la melancolía. No creo en cuentos de hadas ni en fantasías. No quiero ser de nadie, yo quiero ser mía. Yo me cuento un cuento cada mañana, abrí mis alas y del paraíso con las parejas. No creo en nadie que arriba esté buscando. Soy dueña de mis actos, voy improvisando. Soy mujer, soy un ser lunar, cambio como la luna, de blanca a oscura. En mi vientre llevo la simiente, de mi útero nació toda la gente. Es mi sangre menstrual, menstrual, de donde nace la vida, no de tu cosquilla. No vine al mundo para hacerte feliz, ni que tus golpes me dejen cicatriz. Han pedido de mí que sea casta y pura, que no tenga deseos y que no me quepa duda, que mi felicidad está en la cocina, haciendo guisos que engañen mi autoestima. Debo aspirar a estar encadenada a una casa, estar casada con lo mejor de mi casta organizada, parirle hijos al sistema y si la tripa aprieta, aprender a vivir callada en la pobreza. Por cada golpe que me dan se conmociona el universo, por eso yo me defiendo, por eso yo no acepto los príncipes que vienen a salvarme, con piropos y dinero vienen a insultarme. Soy mujer, soy un ser lunar, cambio como la luna, de blanca a oscura. En mi vientre llevo la simiente, de mi útero nació toda la gente. Es mi sangre menstrual, menstrual, de donde nace la vida, no de tu cosquilla. No vine al mundo para hacerte feliz, ni que tus golpes me dejen cicatriz. Por tener cuerpo de mujer me creen tierna, pero me dicen perra si en la calle enseño piernas. Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta, mejor si calladita y con piernas abiertas. Yo soy fruta completa, no busco media naranja, no soy ni sarta, soy lo que me da la gana. Aspiro a ser tratada como humana, es lo mínimo de este delirio colectivo. Me emancipo, yo aplico, no asumo roles que estén preestablecidos. No te llamo por tu sexo, sino por lo compartido. La libertad es cuando ya no hay etiquetas, el puño en alto para celebrar a las guerreras. Como en la montaña están las guerrilleras, como en el micrófono están las cámaras, sobrevivientes de violencia, mamás solteras, hermanas feministas del planeta Tierra.
Bravo, bravo Jenny, muchísimas gracias. Bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que ya se están conectando aquí al Instituto Nacional de Formación Política. Esta es la mesa del Frente Amplio de Círculos de Estudio y pues durante esta mañana les estaremos presentando algunas de las actividades que hemos realizado en el Frente Amplio de Círculos de Estudio y por supuesto están muy mezcladas con la cuestión cultural y artística, como ya nos lo mostró Jenny. Aprovecho para presentar a las compañeras que estarán en esta mesa. Y bueno, pues comienzo con Jenny Sey, que ya nos hizo este deleite de rola. Qué bueno poder levantarnos con una rolita en esta mañana fría desde el lugar en donde estén. Déjenos sus comentarios, sus preguntas también sobre esta mesa, que es la formación política feminista y las círculas de estudio. Yenisei Hermenegildo Hernández es compañera del municipio de Huixquilucan en el Estado de México, es feminista, mamá, abortera, activista, pedagoga de profesión, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, profesora de primaria por vocación, cofundadora, militante y vocera del Frente Feminista Huixquilucan, colectiva de feministas anticapitalistas de Huixquilucan, y cofundadora y militante del colectivo Guerrilla Cultural Huixquilucan, que está encaminado al acompañamiento de movimientos sociales usando el arte como herramienta para la concientización y la transformación. Como simpatizante del Movimiento de Regeneración Nacional, ha colaborado en la coordinación, planeación, organización y ejecución de diversas actividades como parte de la red estatal de círculos y círculas de estudio en el Estado de México y del Instituto Nacional de Formación Política. Bienvenida, Jenny, qué gusto tenerte por acá. También tenemos a nuestra compañera Montserrat Vázquez. Montserrat es licenciada en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, actualmente estudiante de la maestría en Estudios de Género por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, miembro fundador de Morena en el estado de Tlaxcala y consejera estatal. Actualmente integrante activa del Instituto Nacional de Formación Política desde la red estatal de círculos y círculas de estudio de Tlaxcala. Activista feminista en defensa de los derechos de las mujeres y de las madres. Bienvenida, Montserrat. Un gusto tenerte esta mañana por acá. Y también está con nosotras Flor Estela Morales. Flor es mujer tuxtepecana, afromexicana, es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, cuenta con estudios de maestría en Derechos Humanos y estudios de maestría en Ciencias Forenses Biomédicas por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Actualmente se desempeña como secretaria técnica de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca, destacando que en el año 2020 participó como integrante de la Comisión de del Estado de Oaxaca, que estuvo integrada por toda bienvenida Flor, todas las mujeres que hoy les estoy presentando son integrantes y miembros activas de una estados desde sus y hoy toda la experiencia de las islas y la importancia de la salud, para que los están bien, están escuchando, cuando se abrazó de la Maldonado, en alrededor, saludos a todas, bienvenida. Hace 3 cumplimos 3 años del pueblo. Un tiempo que hemos tomando de nuestros invitados a las comidas, a nuestros conocidos. Bueno, mujeres, damos que estamos construyendo la cuarta y aparte participamos activamente del movimiento feminista. ¿Qué podemos
que como feministas podemos ver con el gobierno. ¿Qué nos podrías decir al respecto? ¿Qué balance de estos años? Bueno, creo que no escuché muy bien, pero voy a tomar la palabra. Fíjense que iniciando así rápidamente, ahorita que nosotras estamos al frente de nuestros estados de los trabajos del Frente Amplio de Círculas de Estudio, hay algo que todavía resuena mucho dentro de la militancia, ¿no? Que se nos hace el cuestionamiento de por qué nombrar círculas y no círculos, que incluso tenemos ahí como que no nos gusta seguir las reglas ortográficas, y se nos hace un señalamiento muy fuerte al nombrar a nuestra organización como Frente Amplio de Círculas de Estudio. Bueno, esto es no porque no sepamos cómo se escribe, si es círculas, si es círculo, si es porque somos feministas necias y queremos a todo nombrar en femenino, ¿no? Esto es básicamente por darle el nombre aquello que lo que no se nombra no existe, y entonces círculas para que nos podamos integrar en una organización específicamente para mujeres, pero que también nos represente. Es decir, no se va a acabar el mundo porque denominemos a nuestra organización como círculas de estudio, es simplemente para darnos representatividad a todas las compañeras que estamos dentro de la organización feminista de Morena, porque estoy segurísima, apuesto a que si hubiéramos puesto el Frente Amplio Feminista de Morena, ya nos hubieran acribillado también, ya nos hubieran mandado al cadalso también, como a las compañeras en siglos anteriores. Entonces, sí, no escuché, perdón, Betty, no te escuché muy bien, pero bueno, haciendo un recuento de todo el trabajo que se ha venido desde el Frente Amplio de Círculos de Estudio, es esta invitación a todas las compañeras, tanto militantes como simpatizantes de la Cuarta Transformación, a que se puedan agrupar también en círculos de estudio y nos mantengamos siempre informadas, porque la derecha ha utilizado al movimiento feminista como un trampolín, en donde ahora resulta que los derechosos, aquellos que no apoyan la legalización o la despenalización del aborto, ahora resulta que se denominan feministas, y que ahora resulta que apoyan las luchas de las mujeres cuando ellos estaban gobernando, jamás voltearon a vernos a todas nosotras. Entonces, es bien importante que todas nosotras estemos agrupadas, que todas nosotras estemos organizadas, pero que también estemos formadas. Necesariamente debemos de estar formadas. Y es por eso que dentro del Instituto Nacional de Formación Política, a través del Frente Amplio de Círculos de Estudio, queremos organizarnos y llegar a todos los rinconcitos de nuestro país para poder llegar a todas las mujeres. Hicimos un ejercicio en marzo en razón de la conmemoración del 8 de marzo, en donde salimos a las calles en diferentes estados. Y bueno, aquí en Tlaxcala, por ejemplo, salimos a preguntar a las mujeres de todas las edades qué era para ellas la violencia, ¿no? Y de repente las mujeres no es que no sepan qué es la violencia, pero no saben que están viviendo una situación de violencia. Entonces todavía queda mucha tarea que hacer con las compañeras de poder no explicarles, más bien poder acompañarlas en esta etapa y que pudieran ellas crear esta conciencia de que han estado viviendo en un periodo de violencia. Entonces, yo quisiera que también pudiéramos retomar y para que pudiéramos ya charlar todas juntas. Gracias. Gracias, Monse. A ver, espero que así me escuche bien. Tengo problemas con internet, creo que ya está. Bueno, muchas gracias, Monse, por hacer como esta introducción de por qué círculos de estudio, porque ahí Monse y yo hemos estado viendo cada comentario, pero bueno. Flor, ¿qué balance haces, ¿no?, de este 1 de julio? Hola, buena tarde a todas y a todos. Me da muchísimo gusto compartir esta mesa con ustedes, compañeras.
que yo sé que son mujeres que han estado luchando tanto en las calles como desde estos espacios públicos que ha generado el movimiento para poder lograr la participación efectiva de las mujeres. Y bueno, recordando que celebramos las mujeres el 1 de julio, pues es muy importante hacer un recuento también de que un porcentaje del 49% en el 2018 de mujeres votamos por Andrés Manuel. Recordar que las mujeres nos organizamos en nuestras comunidades, en nuestros espacios, en los espacios en los que participamos para poder salir a votar, para poder invitar a otras mujeres, a otras compañeras para ir a votar. Denunciamos también, nos organizamos para denunciar la compra de votos, para denunciar también estas campañas de desprestigio que estaban emprendiendo la derecha en contra de nuestras compañeras candidatas. Y bueno, es muy importante mencionar que las compañeras indígenas también nos movilizamos mucho para poder hacer conciencia, generar conciencia en nuestras comunidades y poder hacer de alguna manera una memoria colectiva para que otras mujeres pudieran reflexionar su voto. Y bueno, para nosotros, las mujeres indígenas, sobre todo del sur de nuestro país, pues representa un gran triunfo y una gran lucha. Nosotros votamos, muchas de nosotras votamos en memoria de nuestras hermanas tzotziles masacradas en el 97, en Acteal. Votamos también en memoria de nuestras compañeras torturadas y violadas en Atenco por Peña Nieto, y sobre todo en Oaxaca, pues es un estado en donde la lucha social ha sido pues muy recurrente para poder lograr algunos derechos. Recordamos el 2006 y pues en el 2006 hubo muchas compañeras que fueron detenidas y que fueron torturadas. Y bueno, me parece que en este proceso y a 3 años de haber logrado que este gobierno, que estos gobiernos neoliberales pudieran dejar la presidencia, me parece que el compromiso sigue y tenemos que seguir fortaleciendo esta participación. Y como mujeres indígenas, me parece que tenemos un compromiso tremendo. Necesitamos seguir construyendo espacios en donde podamos dialogar, en donde podamos seguir haciendo estos ejercicios de memoria colectiva, porque como bien lo mencionan algunas escritoras, hay que recordar que a la llegada de los españoles, pues fue cuando el patriarcado y esos pensamientos misóginos que nos trajeron los españoles, pues han sido lo que ha hecho que en nuestras comunidades, pues las mujeres dejemos de tomar un papel importante. Recordar que pues en la época precolombina, si bien las mujeres y los hombres no teníamos los mismos derechos o la misma participación, pues las mujeres sí jugaban un rol fundamental. Recordemos que había pues muchas deidades femeninas y que bueno, a raíz de la llegada de los españoles, pues a través de la cristianización, se empezaron a adorar pues a los hombres, y entonces este es un compromiso que tenemos como mujeres indígenas de volver a retomar ese papel fundamental de las mujeres. Y pues a 3 años de la victoria de Andrés Manuel, me parece que tenemos mucho que reflexionar. También tenemos que hacer una gran autocrítica. Y yo invitaría pues a ustedes, a las demás compañeras, que siguiéramos trabajando en nuestros espacios, desde nuestros contextos. Me parece que cada estado tiene sus propias dificultades, sus propios retos, que hemos pasado por momentos históricos complicados muy distintos, sobre todo pues las mujeres que vivimos en el sur de México, porque vivimos la pobreza de distinta manera, el neoliberalismo que nos dejaron estos presidentes,
a las mujeres indígenas y sobre todo en el sur del país, pues nos ha pegado mucho más fuerte. Entonces, a 3 años de la victoria de Andrés Manuel López Obrador, celebramos que las mujeres nos pudimos unir para derrotar a través del voto ciudadano, pues a estos personajes que le han hecho tanto daño al país y que nos dejaron un país lleno de fosas clandestinas, un país que prácticamente es un cementerio, y a millones de madres buscando a sus hijos e hijas. Entonces, el compromiso, pues, es todavía sigue, y como mujeres tenemos que seguir en la lucha, seguir unidas y seguir fortaleciendo estas redes y estos lazos de apoyo. Gracias, Flor. Muy bien, pues bueno, ya están ahí planteando algunos puntos que vamos a ir retomando durante la charla. Me gustaría también en esta primera intervención que Jenny nos diera su balance. Tú desde el Estado de México, que también es uno de los estados más peligrosos para ser mujer, ¿no? Y desde la colectividad, ¿no? Desde las colectivas, desde el movimiento social, cómo se ha avanzado, si han visto diferencias, ¿no? Con este gobierno de la Cuarta Transformación en tanto a la colectividad, a la transformación cultural. Jenny, ¿qué nos puedes decir? Gracias. Bueno, pues pienso que a partir del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y sobre todo de lo que representa el proyecto político de Morena como gobierno en el país, podemos las mujeres sí enumerar ciertos logros, ¿no? Que más allá que focalizarlos a lo mejor en el Estado de México, porque desafortunadamente aquí en el Estado de México tenemos un gobierno que es priista, ¿no? Es como muy complicado que estos avances se puedan dar, puedan ir llegando, porque hay un impedimento que es el gobierno priista y que, bueno, pues tiene un carácter muy conservador, muy neoliberal, ¿no? Pero bueno, entonces, retomando el tema del gobierno a nivel federal, me parece que sí podemos sentir en las calles, en el movimiento vivo feminista, un progreso en cuanto a ciertos aspectos que hemos venido trayendo en la agenda feminista desde ya muchísimos años, ¿no? Como es el hablar, por ejemplo, de la participación política de las mujeres, la participación más activa, ¿no? De las mujeres en los espacios de tomas de decisiones. Creo que es algo que hemos podido observar bastante claro con este gobierno, una paridad en el Congreso Federal. Cada vez tenemos mayores diputadas también en los congresos locales, diputadas que además también se asumen o llegan a estos cargos con la bandera feminista o se reivindican feministas. También tenemos más gobernadoras a nivel federal, ¿no? Y hemos por ahí avanzado en algunos estados en el tema de la despenalización del aborto, y también hemos logrado a nivel federal y en algunos congresos locales la implementación de algunas leyes que vienen del movimiento social, del movimiento de las calles feminista, como sería, por ejemplo, la aprobación de la ley Ingrid, ¿no? Recientemente lo de la ley Olimpia. O sea, todos estos avances que han surgido del sentir y de las demandas de las mujeres en las calles, a lo mejor que no participan, o algunas sí, pero no la generalidad de manera directa en el partido, pero que han sido recogidas por estos gobiernos progresistas y que han sido aprobadas en los congresos, me parece que nos permite tener una sensación como de que vamos avanzando, ¿no? No creo que haya un retroceso. Por supuesto que hay que hacer ejercicios de autocrítica. No todo ha sido miel sobre hojuelas, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo, hay muchas cosas en las que tenemos que seguir trabajando, por supuesto, como mujeres activistas, como mujeres del movimiento feminista, pero también como mujeres que estamos trabajando y participamos dentro de un partido político. Nuestra obligación es siempre estar pensando en la formación, ¿no? En la formación política. Yo creo que esto se relaciona con lo que vamos a hablar más al ratito. Me parece que las mujeres tenemos que seguir generando estos espacios en donde podamos charlar, en donde podamos debatir, en donde podamos construir saberes que son de nosotras y rescatarlos, con la intención de que cuando podamos ocupar algún puesto de representación política lo hagamos con esta firme convicción y esta bandera
de legislar, por ejemplo, si llegas a la Cámara de Diputados, legislar con esta mentalidad de que las mujeres no hemos tenido el mismo progreso en nuestros derechos que nuestros compañeros varones, ¿no? Porque a veces las legisladoras llegan a las cámaras de diputados y diputadas y entonces en esa posición empiezan o manejan un discurso como de igualdad, ¿no? Yo legislo para hombres y mujeres. Y está perfecto, pero hay que tener claridad que las mujeres no hemos partido desde el mismo piso y no tenemos la misma historia que han tenido nuestros compañeros, sobre todo en la participación política y en el ejercicio pleno de nuestros derechos, ¿no? Recordar que las mujeres tenemos pocos años que podemos ejercer el voto y muchos menos años que podemos participar. Entonces, me parece que la formación política de las mujeres que estamos dentro de un partido es primordial porque nos permite tener mucha claridad de nuestro contexto histórico, nos permite tener también una idea muy clara de los caminos y las rutas que podemos seguir para avanzar y ayudar al progreso de nuestros derechos y afianzar los que ya hemos logrado, ¿no? Bien, gracias Jenny. Pues ya con esto das paso y también abres el siguiente tema, que es la importancia de la formación política feminista, ¿no? Desde el Instituto Nacional de Formación Política, hace un año, justo el 3 de julio, se plantea la guerra y se declara la guerra a la cultura machista en México, ¿no? Presentando el Frente Amplio de Círculos de Estudio para irnos formando, para ir trabajando también en las comunidades, armando nuestras círculos de estudio, que es lo mismo que un círculo de estudio, pero es un espacio seguro para las mujeres, ¿no? Como bien dice Jenny, no partimos del mismo piso y por eso es tan importante que entre nosotras hablemos, nos reconozcamos y podamos comenzar con nuestra participación más activa, ¿no? Porque las mujeres hacemos política también todos los días, aunque no nos demos cuenta o no seamos conscientes de ello. Montserrat, vamos a iniciar con este tema de la importancia de la formación política feminista. Ya lo decía Jenny, ¿no? A veces llegan las compañeras a los espacios, a los cargos públicos, pero no con una formación feminista, ¿no? ¿Qué implica que las feministas lleguen a estos espacios de cargos públicos y además qué implica que las feministas también estemos en territorio con las comunidades formadas y acompañando a las mujeres en territorio? Sí, Betty, miren, aquí primero que nada debemos de recordar todas las compañeras y quienes nos están viendo que vivimos y nos atraviesa un sistema patriarcal, ¿no? Que es todavía mucho más grande que pudiera ser el modelo económico, nuestra organización social en sí. Es un sistema que engloba todo esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Es necesario la formación política feminista para las mujeres, tanto las mujeres militantes de Morena, simpatizantes, como todas aquellas que no militen, porque debemos de generar estos espacios de discusión y de organización. Yo recuerdo, por ejemplo, Alicia Millares nos dice que para toda relación social, para que pueda darse una cohesión social, necesariamente debemos de estar inmersos dentro de la igualdad en todas las instancias públicas, privadas, etcétera. Si no hay esta igualdad, entonces quiere decir que no vamos a poder tener esta libertad y esa libertad está condicionada obviamente por lo regular hacia las mujeres. Entonces, por eso es que no tenemos esta libertad de poder acceder a cargos de representación popular. Ahora bien, es bien necesario no solo que empecemos a cubrir las cuotas, ¿no?, de paridad, sino que tengamos a estas mujeres que nos estén representando, que tengan una visión con perspectiva de género, porque yo recuerdo y siempre la voy a estar señalando, porque a mí lo que me encanta es exhibir a las personas que han traicionado a la Cuarta Transformación, y una de ellas fue Lili Telles, ¿no?, que se le olvidó que gracias a Morena
Morena llegó al Senado, ¿no? Y que después obviamente nos dio la espalda y jamás se me va a olvidar de ella en tribuna diciendo, ¿quién me puso aquí este trapo verde? ¿No? Cuando no tiene la más o no tuvo la más remota idea ni un poco de sensibilidad como para estarse refiriendo a qué significa ese trapo verde, ¿no? Que ella lo denominó así. Entonces, es necesario no solo que tengamos a mujeres en espacios de representación popular, sino que tengamos a las mujeres, pero con una visión y perspectiva de género. Ya no hablemos que sean 100% feministas, sino que estén trabajando en pro de los derechos de las mujeres para poder llegar a una igualdad sustantiva. Entonces, si eso hacemos dentro del poder, porque también hay que señalarlo necesariamente, y esto va para las compañeras que a veces nos señala que qué hacen las mujeres feministas de Morena, ¿no? Que las que dicen, bueno, yo soy apartidista, yo no creo en ningún partido político porque todos son iguales. Sí se está haciendo y mucho, porque también hay que señalar que en estos 3 años dentro del gobierno de la Cuarta Transformación se ha podido, y no es restarle a las luchas, aclaro, a las luchas que han venido haciendo las compañeras desde el activismo, desde colectivas, etcétera, pero sí se ha podido legislar en favor de los derechos de las mujeres y obviamente de la diversidad. Por ejemplo, tenemos apenas en Hidalgo que se aprobó la despenalización del aborto, y esto fue obviamente gracias a las legisladoras y legisladores de Morena, obviamente en apoyo con otros legisladores, pero fue iniciativa propia de Morena. Entonces, sí ha trabajado, sí ha habido grandes beneficios dentro de el gobierno de la Cuarta Transformación, pero es necesario que todas nosotras estemos en espacios de discusión y análisis para proponer también agendas, no solo quedarnos en la discusión, sino también estarle promoviendo al gobierno qué es lo que tiene que hacer. Porque hay que aclarar también, tenemos un presidente que no es feminista y no está mal, pero sí ha trabajado en favor de los derechos de las mujeres y obviamente también de los sectores más vulnerables. Entonces tampoco hay que quitar méritos y también señalar que estos espacios de discusión y análisis, que son las círculas de estudio, están abiertas para todas y todos aquellos que quieran entrar, ¿no? No podemos sectarizar, porque si no, entonces también nosotros vamos a empezar a tener por ahí un problemita. Pero sí, la importancia es para discusión, análisis y propuesta de agenda. Bien, Montserrat, pues acá ya tenemos algunos comentarios, ¿no? Han despertado comentarios. Roxana nos comenta que las círculas de estudio estamos unidas y preparadas para continuar luchando por nuestros derechos y abrigando la política para lograrlo. También nos comentan por acá, Ezequiel, que la formación política para emanciparse, para liberarse, para descolonizarse, para despatriarcalizarse. Está muy, muy bien. Bueno, síganos dejando sus comentarios. Saludos a quienes ya nos están siguiendo en redes sociales. Y bueno, pues ahí Montserrat ya hace un recuento, ¿no?, de lo que hemos avanzado durante este gobierno de la Cuarta Transformación, que como bien dice Monse, si bien no se autonombra o se autodefine feminista, las mujeres de la 4T, las mujeres de Morena, lo estamos haciendo feminista, ¿no? Ya lo decimos, la Cuarta Transformación será feminista o no será. Jenny, en ese sentido de la formación política, ¿tú cómo lo has visto? ¿Qué piensas sobre la formación política desde, por ejemplo, el Instituto Nacional de Formación Política, desde Morena, un partido que se dice de izquierda? Bueno, estoy convencida, ¿no?, que lo que está haciendo Morena desde el Instituto Nacional de Formación Política es un gran acierto, porque además la metodología o la propuesta pedagógica que está planteando el instituto es esta que tiene que ver con la educación popular, ¿no? Y me parece que es un acierto porque desde la mirada pedagógica, la educación popular pues tiende a ser esta estrategia o esta herramienta que tienen los oprimidos, en palabras de Paulo Freire, ¿no?, que tienen los oprimidos para ser conscientes de sus realidades,
de las estructuras que te oprimen, de las jerarquías que te ponen en desigualdad con respecto a otros. Y en esa medida y en estos círculos y círculos de estudio, ¿no?, que se dan de manera muy horizontal, en donde no hay un profesor, digamos, que es el que lo sabe, que es el que lo domina, en donde se tiene una perspectiva diferente del aprendiz, en donde todos somos susceptibles de aprender y todos somos susceptibles de enseñar también. Me parece que es un acierto del Instituto Nacional de Formación Política plantear esta formación con esta perspectiva de la educación popular, ¿no? Hablando específicamente de las mujeres, pues doblemente palomita para el instituto, porque las mujeres, como por nuestra carga histórica, por nuestros contextos, nuestra socialización, es como muy complicado que podamos empezar a avanzar y a generar o despertar este pensamiento crítico en los espacios formales de educación, ¿no? En palabras, por ejemplo, de Althusser, él nos menciona que la educación es un aparato ideológico de reproducción del sistema, ¿no? Entonces, si estamos en un sistema escolar de la educación formal, es como complicado romper, porque la escuela en sí misma o la educación formal en sí misma es reproductora del sistema, en este caso el sistema patriarcal, pero también es reproductora del capitalismo, ¿no? Y es reproductora de las desigualdades y de la discriminación. O sea, en los espacios escolares formales también se dan se reproducen estas conductas y estas culturas, ¿no?, que nos han venido discriminando. Plantearlo desde la educación popular para nosotras, pues es una aportación muy grande, porque nos permite mirarnos entre nosotras, conocernos, asumirnos como iguales, poder participar ampliamente, compartir nuestras experiencias y nuestros conocimientos, y además que sean valorados y validados entre nosotras mismas, ¿no? Es como muy común también que en espacios académicos los conocimientos o saberes de las mujeres pues sean relegados o no sean muy tomados en serio, ¿no? Por esta misma carga que tenemos de la escuela como un agente de reproducción social. En cambio, desde la educación popular y desde estas círculos de estudio, me parece que sí podemos rescatar los aprendizajes, las vivencias y las experiencias de las mujeres en un ambiente de cordialidad, que por supuesto que se dan los debates, ¿no? Por supuesto que hay las discusiones, pero no es con esta intención de callar, de minimizar, de que alguien te dicte, de que alguien elija, ¿no? Sino más bien es una construcción de saberes populares. Se rescata la sabiduría del pueblo, ¿no? Entonces, me parece que es un gran acierto la forma en la que el Instituto Nacional de Formación Política está planteando esta formación, esta reeducación de la población desde esta mirada del aprendizaje o de la educación popular. Muy bien, pues es súper importante, y más para, bueno, no sé si más, creo que para todos y para todas, pero lo veo muy específico para las mujeres, porque desde siempre, ¿no? Bueno, desde este sistema patriarcal, pues nos han enseñado a dividirnos, a pelearnos entre nosotras, a criticarnos, ¿no? Y eso hace que en vez de hacer colectivo, pues seamos más individualistas, o incluso pues sí, estarnos peleando con la otra cuando tendría que ser nuestra compañera, ¿no? Cuando tendríamos que estar trabajando más en colectivo, en colectiva. Miren, ¿qué les parece si vamos con una rolita? Les comenté que íbamos a estar metiendo aquí algunas actividades que hemos realizado desde las círculos de estudio, porque esto también de lo colectivo es súper importante. También comprender que la formación política no solamente son libros, no solamente es estudiar, sino también es una cuestión cultural, es una cuestión artística, y desde muchas esferas, desde muchos ángulos lo podemos ver y lo podemos practicar. Nuestra compañera Sori Galnares, que seguramente ustedes la conocen, una huapanguera veracruzana, ha participado con nosotras en diferentes actividades, y en noviembre pasado realizamos una ofrenda a nuestras muertas, y bueno, pues Sori estuvo con nosotras, así que voy a compartir su video, su rola que nos envía, y ahorita continuamos con esta charla. Vamos a ver.
puedo ahí compartirlo. Ahorita en lo que terminamos. Intento abrir mi... Ok, muy bien. Bueno, creo que tengo un poco de problemas con Sori, pero vámonos con Verónica Valdoror, que también es parte de esta actividad de la ofrenda. Ella es poeta y, bueno, pues nos va a dejar un fragmento de lo que realizamos en ese entonces. Mi ojo izquierdo, no puedo. Intento cerrar mi boca, no puedo. Las larvas están creciendo, hacen pupas de mi paladar. Tengo los cabellos enredados y sucios, se confunden con las ramas secas. El que me diera muerte permanece entre mis piernas en carne abierta, en el pubis salvajemente muerto y violentado. Dicen que el asesino regresa al lugar de su crimen. Yo espero paciente, pero no le escucho. No hay nadie. La noche y el frío engañan mis sentidos muertos. Mi cráneo comienza a explotar vida. Dentro de mi cuerpo nacen, crecen, parece una caldera macilente de granos de arroz, moviéndose mientras me devoran. A cámara lenta, miles de segundos, con imágenes de gusanos devorando mi carne, mi podrido cuerpo. Sin embargo, pienso, la muerte hace pensar a esta carcasa inmunda. Pienso que el asesino regresará. La hojarasca produce sonidos como gritos desesperados cuando siente pisadas en su lomo. Un hombre carga un cuerpo, lo saca de la bolsa negra, lo violenta aunque esté muerto. No hay nadie cerca excepto yo. Veo el cuerpo a unos metros de mí, le llamo, le grito, no me hace caso, grito sin voz, con las pupas de las mariposas metidas en mi boca. Ella está muerta, las larvas que escurren de mi cuerpo encuentran un nuevo festín. ¿Qué tal? ¿Qué tal este poema de Verónica? Que bueno, pues nos hace regresar otra vez como al origen y al porqué de estos espacios, por qué tan necesarios estos espacios entre las comunidades, ¿no? Las círculos de estudio, ir a las comunidades, llegar a todos los rincones del país para acompañar a las mujeres que no tienen incluso acceso a internet, ¿no? Y que si lo tienen pues no conocen estos espacios, que se sumen, que puedan, que podamos en conjunto, juntas, pues poder combatir estas violencias machistas patriarcales, ¿no? Que tanto nos aquejan. Bueno, pues Flor, me quedé contigo. Cuéntanos un poquito de las círculos de estudio en Oaxaca. Yo sé que han estado haciendo por ahí allá muchas actividades y que además no es lo mismo, ¿no? A lo mejor que aparte, o sea, en el Estado de México o en la Ciudad de México, no es lo mismo trabajar en territorio como por ejemplo en Oaxaca, ¿no? Cuéntanos un poco por allá. Gracias, Betty. Pues bueno, antes sí me gustaría hablar un poquito de la formación feminista en el partido. A mí no me gusta romantizar ni cuando hablo del partido ni cuando hablo del movimiento, porque hay que ser muy realistas y hay que recordar que nuestro partido y nuestro movimiento está conformado por una sociedad que es machista. Nos criamos en el patriarcado, crecimos en el patriarcado y estamos en un proceso de aprendizaje, de deconstrucción. Y bueno, el partido y el movimiento está formado por mujeres y hombres que de alguna manera pues todavía tenemos cierto pensamiento, comportamientos, opiniones, visiones sobre el mundo, sobre la política y tienen cierto sesgo todavía machista. Entonces eso me parece que es importante reconocerlo y es importante, de ahí esto me lleva a asegurar, a afirmar que es necesaria la capacitación, es necesario que nos formemos porque dentro del partido también y dentro del movimiento, lo vuelvo a repetir, hemos naturalizado, normalizado la violencia y la exclusión en contra de las mujeres y bueno, esto no es exclusivo del partido ni del movimiento, sino
pues responde a una cultura que nos ha, en la que así hemos sido educados de alguna manera, ¿no? Desde nuestras casas, desde estas pequeñas estructuras que están alrededor de nosotros, ¿no? Como la iglesia, como las religiones, y entonces es un gran reto y me parece que hay que ser muy realistas en esto, que nos hace falta muchísimo, no solo como partido, no solo como movimiento, sino como sociedad en general. Y el gran paso es romper con este pensamiento y para ello la capacitación, la formación es necesaria, es urgente. Recordemos que muchas de las compañeras, muchas de las mujeres que participamos en este movimiento, pues venimos de zonas rurales, somos hijos e hijas de padres y de madres campesinas, campesinos, y no estamos acostumbradas a debatir y a convivir en estos espacios en donde hay más actores y que son ajenos a nuestros contextos, ¿no? Nosotras estamos pues acostumbradas de alguna manera a participar en estos diálogos comunitarios, en nuestras asambleas, pero de pronto cuando salimos de nuestras comunidades, de nuestros pequeños espacios y nos enfrentamos entonces a las estructuras como pueden ser de organizaciones políticas, de partidos políticos, pues entonces de pronto participar nos da un miedo tremendo porque no estamos acostumbradas a interactuar con este tipo de personas que en muchos casos pues son personas que ya tienen rato en esta cuestión política, participando en espacios de toma de decisión y entonces pues eso nos rompe todo el esquema porque nos quedamos de pronto sin argumentos, ¿no? Somos muy conscientes, hemos vivido la represión, la marginación, la pobreza, pero de pronto cuando nos topamos con estos personajes que ya llevan años viviendo del poder público, ocupando este tipo de espacios, pues de pronto nosotras nos podemos sentir muy pequeñas, ¿no? Porque ellos para el debate, algunas mujeres también blancas que llevan mucho tiempo participando en esto, pues de pronto nos pueden comer con el discurso porque no estamos acostumbrados, a veces no estamos ni siquiera acostumbradas a hablar en público. Entonces, por eso es tan necesario esta formación y estos procesos que está llevando a cabo el instituto. Por eso es tan necesario que las mujeres tengamos estos espacios entre compañeras en donde nos podamos sentir seguras, en donde no nos sintamos avergonzadas por participar, porque, bueno, muchas veces no estamos acostumbradas a hacerlo, no estamos acostumbradas a debatir. Hemos gritado en las calles, hemos participado, sabemos organizar marchas, sabemos ocupar calles, pero de pronto no estamos preparadas para ocupar espacios de tomas de decisiones, no estamos, pues, aunque tenemos mucha capacidad, muchas mujeres y hombres hemos salido de nuestras comunidades para formarnos profesionalmente, pero de pronto no estamos tan acostumbrados a participar y a ser como el centro de atención o hacer nuestro discurso tan público, ¿no? A convivir con otros entes que están en otros contextos. Entonces ahí es donde se nos complica. Me parece que el hecho de que el Frente Amplio de Círculos de Estudio esté tratando pues de aglutinar a muchas mujeres, a muchas compañeras de distintos contextos en estas círculas, me parece que es un reto bien interesante, es un proceso también bien bonito porque pues de pronto nos toca convivir con compañeras indígenas, pero que están en otro contexto, ¿no? En Oaxaca, pues compañeras de la Sierra Mije, por ejemplo, compañeras de la Sierra Sur, pues no, de pronto, pues obviamente que han vivido violencia en los dos territorios, pero son contextos distintos, tienen formas distintas de concebir el mundo, tienen sus propias visiones, tienen sus propias formas de participar. Aquí en Oaxaca, por ejemplo, aunque son sistemas normativos todos, en tanto las comunidades indígenas, cada comunidad
tiene una forma distinta de organizarse, sus asambleas las llevan de maneras distintas, sus formas de interactuar entre ellas son distintas, entonces es bien interesante poder vivir y ser parte de todos estos procesos. En Oaxaca, pues a raíz de la pandemia se ha complicado un poco que nos podamos organizar porque pues muchas compañeras no tienen acceso al internet, un poco por la orografía del estado, en su gran mayoría pues es serranía y se complica muchísimo. También los trayectos de la ciudad hacia las comunidades indígenas pues son bastante lejanos, las distancias son largas y eso pues complica un poquito que nosotros podamos pues llegar hasta ellas. También muchas comunidades en este ejercicio de su autonomía y libre determinación pues decidieron cerrar sus accesos para que no hubiera más contagios, porque justamente muchas comunidades indígenas tienen muy alejadas las clínicas o estos centros de salud y ellos pues decían, bueno, es que si nuestra población se enferma, a nosotros nos cuesta mucho más trabajo poder llegar a un hospital. Entonces ellos, las comunidades generaron estos acuerdos de asamblea y pues en muchos no permitían la entrada de personas extrañas. Entonces pues el único medio que nos queda o que nos quedó pues es el uso del internet, pero pues ahí nos topamos con que muchas compañeras no tienen acceso, algunas plataformas pues consumen bastantes datos y pues tampoco es muy viable, pero bueno, afortunadamente vamos avanzando poco a poco con la organización. Hemos estado compartiendo información con algunas compañeras a través del correo electrónico, del WhatsApp, buscando como la forma de no perder contacto. Y ahora que esperemos que bajen los contagios y que se vacune a la mayor parte de la población, pues es necesario ir a tierra y poder platicar frente a frente con las compañeras, porque en Oaxaca funciona así, ¿no? En Oaxaca tienes que hacer contacto con la gente cuando empiezas a generar estos lazos de confianza con ellas, pues es muy fácil ya como generar o poder seguir trabajando en estos procesos de capacitación, de formación. Y pues seguimos en esto, esperamos que pronto podamos volver al territorio y poder seguir compartiendo con las compañeras. Gracias, Flor. Sí, pues es bien importante estar en territorio y ese es uno de los objetivos primordiales de las círculas de estudio, porque en territorio es donde podemos recoger los dolores que aquejan, ¿no?, a las mujeres de nuestras comunidades. Ahora sí les vamos a compartir el video de Sori Dalnares, que nos deja por acá, pero por lo pronto vayan pensando, también quienes nos están viendo y escuchando, cuáles son los dolores de nuestra comunidad. Ahora sí, adelante con Sori. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo, en la cama y sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, las justicias, si no ven
abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. La cocina, la cocina, la dicha, sin horario ni salario, más larga de la mujer. La respuesta es que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mis deseos. Cuando yo digo que no me levanto ni me levanto la voz. La respuesta es el deber, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestra cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mis deseos. Cuando yo digo que no me levanto la voz. Pues ahí está Sori Galnares, que nos regala esta rolita. Esta canción es de Elena Gadea, se llama Mis Derechos de Mujer. Y bueno, pues aquí la está interpretando Sori Galnares, que es una guapanguera veracruzana. Y bueno, pues igual ahí síganla en sus redes sociales, que siempre es una amiga y aliada del movimiento feminista y de la Cuarta Transformación. Muy bien, pues estábamos con esta pregunta, ¿no? Y me gusta esta canción porque a veces también, pues sí, está muy interesante hacer el debate entre nosotras, ¿no? Y un debate intelectual intenso, etcétera, pero ¿no? En territorio podemos encontrar muchas dificultades, ¿no? No es como esa intelectualidad no es para que estemos solamente, permítanme un segundo, esa intelectualidad no es para que estemos, ¿no? Pues nada más meditando y siendo como, pues eso, intelectuales, que no lleguemos al territorio, ¿no? Aquí se trata de llevar a la práctica lo que estamos analizando, lo que estamos estudiando, y para eso son las círculas de estudio, ¿no? El territorio nos encontramos con que pues las compañeras, las mujeres no saben que es violencia, ¿no? Lo que están sufriendo, ni siquiera tenemos esa conciencia. Entonces, por eso les decía, ¿qué recogen en sus comunidades, ¿no? ¿Cuáles son los principales dolores que pueden notar en sus comunidades? Jenny, comenzamos contigo esta ocasión. Gracias. Pues sin duda una gran desigualdad, ¿no? Entre, pues más allá de los contextos que nos atraviesan a mexicanas y mexicanos, que compartimos además con nuestros compañeros varones, como la pobreza, ¿no? La exclusión, el hecho de vivir en una periferia. Las mujeres somos doblemente marginadas y estamos condenadas doblemente a la pobreza y a la precariedad, ¿no? Y eso es lo que te encuentras cuando vas a las comunidades. De pronto llegas a una familia, a un lugar, a un espacio, y pues vas con esta mentalidad, esta idea de que probablemente encuentres esta pobreza, esta desigualdad, pero cuando platicas o conoces a las mujeres, pues te encuentras con una situación doblemente preocupante, ¿no? Esa es una de las cosas como muy reiterativas que yo me he encontrado en mi andar, ¿no? Por los caminos de mi comunidad, de mi estado también. Pero además, esta sensación a lo mejor de ciertas compañeras o de algunas compañeras de no poder transformar la realidad. Y yo creo que es ahí el papel en el que nosotras como miembros, ¿no? de las círculas, que a lo mejor hemos podido aprender a compartir nuestras ideas y hemos construido nuevos aprendizajes, creo que nuestro papel es ahí, con estas compañeras, de poderles mostrar que hay una posibilidad de transformar la realidad que nos está atravesando, ¿no? Porque me parece que el objetivo final de las círculas y de los círculos de estudios tendría que ser ese. O sea, primero poder entender la realidad, por qué es que es así esta realidad, por qué nos atraviesa así a las mujeres y a hombres de esta manera,
pero no quedarnos ahí. Yo creo que el objetivo último es que podamos generar entre todas soluciones creativas a estas realidades que, pues, que no nos gustan, ¿no? Que nos siguen manteniendo en desigual proporción y acceso a los derechos, a la justicia, a la educación, a un nivel económico, ¿no? Creo que esa es la tarea que nosotras tenemos que cumplir, nosotras y los compañeros desde su área específica, pero nosotras con ellas creo que sí tenemos que ser capaces de poder mostrar que hay un camino diferente, que sí podemos entre todas construir alternativas y que además no significa que poder transformar la realidad nos implique necesariamente tener que pasar a lo mejor por una guerra o algo así, porque a veces se piensa, ¿no?, que para poder hacer un cambio pues tan radical necesariamente tendría que haber un movimiento armado. Y yo creo que el movimiento, la transformación que podemos hacer empieza por aquí, ¿no? O sea, el cambio de mentalidad, el entendimiento que te da el acercarte a estos espacios, el construir ideología, el poder saber cuáles son los caminos. Yo decía hace ratito, ¿no? Me parece que las círculas de estudios nos deben de poder dar ese entendimiento, porque a veces solemos reproducir como mucho el discurso que se escucha en la televisión, en estas televisoras que pues ya sabemos que tienen una línea ideológica muy marcada, ¿no? Solemos reproducir estos discursos y nos enmarañamos en todo esto que se dice y no vamos como más allá, ¿no? Entonces, de pronto me he encontrado compañeras que sí se asumen feministas, pero que de pronto están como apoyando otro tipo de ideología política, ¿no? En donde yo me cuestiono y les he preguntado a ellas, ¿sí conoces las plataformas políticas de estos partidos que tú estás, o sea, con los que te identificas, ¿no? Y entonces me comentan que sí, y yo reflexiono y digo, pues no hay como esa claridad de lo que representan estos partidos que históricamente han sido conservadores, que son neoliberales, que son capitalistas, ¿no? Que a lo mejor en sus agendas y en sus proyectos políticos lo que está en el centro no es transformar la realidad, es conservar lo que hemos venido viviendo a través de los años, ¿no? Conservar estas desigualdades, seguir trabajando en pro del capital y del libre mercado, ¿no? Y eso a las mujeres específicamente nos golpea de manera muy dura, porque el capitalismo se cimenta precisamente en los cuerpos de las mujeres, ¿no? En la explotación del cuerpo de la mujer. Hablando, por ejemplo, del tema del aborto, pues hay una gran separación entre las agendas de partidos conservadores y las agendas de partidos progresistas, como es el caso de Morena, en donde hay un poquito de mayor apertura para poder avanzar en estos temas, ¿no? Y por supuesto también de transformar ciertas leyes que aparentemente, o sea, en apariencia digo, no nos tocan o no nos atraviesan como mujeres, como sería el caso del outsourcing, ¿no? Pero que definitivamente sí te golpean desde esta parte de la economía, ¿no? Porque al ser las mujeres excluidas, o sea, ya como de manera, digamos, normalizada de los sistemas económicos, pues obviamente que si no tenemos el acceso a un trabajo estable, con prestaciones, con salario, ¿no? A un contrato fijo, o sea, ya de por sí a nosotras nos excluyen. Y si estas regulaciones que son neoliberales se siguen dando, pues por supuesto que nuestra exclusión y nuestra precariedad se seguirá cimentando, ¿no? Es por eso que yo pongo mucho el acento en la formación política, porque sí necesitamos entender, obviamente, el movimiento feminista en su historia, necesitamos comprender los temas que como mujeres específicamente nos atraviesan, pero también toda esta otra parte que parece que no nos toca, pero que sí nos atraviesa, ¿no? Y que al final de cuentas sigue generando esa discriminación o sigue reproduciendo esa discriminación. Entonces, pues en las comunidades lo que yo veo es eso. Me parece que sí hay una fuerte necesidad de acercar estos discursos, de acercar estos temas a las personas que como decía la compañera Flor, a veces por no tener a lo mejor el internet o por ser comunidades muy alejadas, ¿no? No tienen el igual acceso, pero entonces sería nuestra obligación y nuestra responsabilidad buscar los mecanismos, los métodos y las estrategias de que estos mensajes lleguen a todos lados, ¿no?
Bien, Jenny, pues ya tenemos aquí algunos comentarios, quiero leerlos para que ustedes sepan lo que las personas que nos ven y escuchen están pensando y están compartiendo con nosotras. Dice Ivonne Peñalosa, los usos y costumbres en cada localidad están diseñados para violentar nuestra vida libre de violencia. Roxana dice, duele la desigualdad y actitud frívola de las instituciones y del mundo en sí hacia las mujeres. Sin embargo, la fuerza moral que tenemos logrará concretar las ideas, pensamientos, y eso es ser mujer feminista. Bueno, pues aquí algunos comentarios, síganos dejando sus pensamientos, sus preguntas también para nuestras compañeras. Bien, Jenny, pues ya mencionabas algunos puntos bien importantes, ¿no? O sea, la formación política es súper importante, eso, y la formación política feminista es importante, ¿no? Y es fundamental que lo estemos llevando a cabo. Pero también es importante para que podamos trasladarlo a nuestra realidad inmediata, ¿no? A nuestra comunidad y para poder transformar. Monse, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, mira, también recordar que difícilmente se puede visibilizar la violencia cuando hemos vivido inmersas en ella, ¿no? Entonces, cuando vamos a territorio y vamos a compartirles esta idea de organización dentro de nuestro movimiento, de nuestro partido movimiento, obviamente sí les causa ruido, ¿no? A las y los compañeros. Recuerdo en una ocasión cuando estábamos en campaña hace ya varios años, en donde nos encontramos en una comunidad muy, muy vulnerable, en donde la señora todavía estaba haciendo las tortillas, ¿no? Y nos relataba que en este caso, pues estaba haciendo las tortillas porque ya ni siquiera tenía para los frijoles, ¿no? Eran las tortillas con la salsa y eso es lo que iba a comer y eso es lo que le iba a dar de comer a sus hijas e hijos, ¿no? Y entonces nosotras y nosotros no podemos ir a territorio y decirle, oiga, mire que la política, que la derecha, que el neoliberalismo, cuando tienen una necesidad primaria, que en ese momento, que fue en el 2017, estuvimos allá en el Estado de México, donde no pueden en ese momento, o no podemos no podemos tener esa falta de empatía, ¿no? Hacia las personas que están en esta situación de vulnerabilidad y de pobreza extrema, ¿no? Entonces, lo que nos queda es ser empáticas y también, afortunadamente, también mencionarlo dentro de estos logros, en razón del tercer aniversario de la Cuarta Transformación, es que los apoyos sociales se han incrementado y se han aumentado los montos, ¿no? Y que también, desafortunadamente, a estas personas más vulnerables eran condicionados los apoyos sociales, ¿no? Por lo regular, en lo que era anteriormente se le conocía como Prospera, ¿no? Y era toda una maquinaria político-electoral en donde eran usadas las personas en beneficio de los partidos políticos, obviamente para poder pues continuar con este sistema de intercambio, ¿no? Entre programas sociales y la necesidad, ¿no? Lucrar con la necesidad de las personas. Afortunadamente, en el gobierno de la Cuarta Transformación se ha incrementado los apoyos. Hay más becas para las mujeres, hay más apoyos para los adultos mayores, para las adultas mayores dentro de el programa de pensión para adultos mayores, hay más mujeres con discapacidad que reciben un apoyo. Entonces, si bien nos hace todavía falta mucho, poder llegar a territorio y poder invitarlas a que nos organicemos, la verdad es que sí es una tarea un tanto complicada, pero no imposible, lo hemos estado realizando. El triunfo lo obtuvimos en 2018 gracias al toque de puerta y estamos convencidas que así mismo podremos
incluir en esta organización a todas las mujeres dentro de nuestras comunidades, ¿no? Y que afortunadamente, pues, poco a poco nuestro actual gobierno se ha preocupado y ocupado por los sectores más vulnerables, para que en lugar de estarse preocupando en que qué van a comer o si es que les alcanza el día de hoy para darles algo a sus hijas e hijos, porque esto es una realidad, ¿no? Que puedan también entonces empezarse a ocuparse en esta organización, porque yo recuerdo la frase de Kate Millett, si mal no recuerdo y si no corríjanme, que mientras nosotras amábamos, ellos se ocupaban de gobernar. Y ha sido así porque nosotras las mujeres hemos sido confinadas a lo privado desde siglos, no por pandemia. Nuestra mayor pandemia para las mujeres se llama patriarcado y eso lo hemos vivido por siglos. Entonces hemos buscado nosotras las mujeres diversas maneras de organizarnos y de resistir hacia ese confinamiento. Entonces, sí, es una tarea bien importante seguir tocando puertas para que la derecha no vaya a querer también ganarnos y apropiarse de las luchas feministas. Y ese sería mi comentario. Bien, pues ya lo comentaron ustedes, ¿no? Esta es la revolución de las conciencias, por eso llamamos a esta cuarta transformación la revolución de las conciencias, y es una revolución pacífica. Flor, sí, me falta Flor, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Pues coincido totalmente con lo que dice la compañera Monse. Cuando vamos a las comunidades, lo que nos encontramos pues es desigualdad, es normalización de la violencia. Muchas compañeras desafortunadamente no conciben otra forma de vida que no sea ese círculo de violencia en el que están inmersas. Y es complicado porque de pronto llegamos a las comunidades y les hablamos de sus derechos, de que no deben permitir la violencia, pero si son mujeres que no tienen resueltos sus derechos mínimos, pues va a ser muy complicado que salgan de ese círculo. Entonces es importante que el lenguaje que utilicemos cuando lleguemos con nuestras compañeras, sobre todo las que viven en el medio rural, debe estar acorde a su realidad. No podemos, como lo decía Monse, llegar y de pronto decirles es que el patriarcado, es que la derecha, es que debes de, cuando tu esposo te diga esto, pues debes de responderle esto. De pronto decirles, bueno, es que no es tu obligación cuidar sola tú de los hijos. O sea, es un poco complicado y hay realidades en las que pues las mujeres difícilmente, pues desafortunadamente van a poder ir saliendo de estos círculos, y aquí más bien es una cuestión estructural, ¿no? En la que el Estado pues tendría que ir generando condiciones para que las mujeres puedan resolver sus derechos mínimos y entonces puedan salir de estos círculos de violencia que desafortunadamente se van generando por una violencia económica, patrimonial, que ejercen sus esposos o los jefes de familia en contra de ellas. Y bueno, la única manera es tener una economía fuerte que pueda generar empleos, que pueda generar oportunidades para las, sobre todo las mujeres rurales, que son las que son pues víctimas de esta violencia económica. Esto es por un lado, hablando de lo que encontramos en cuanto a lo que vive pues la realidad inmediata de nuestras compañeras. Y cuando llegamos al territorio, pues también encontramos mucha esperanza y confianza hacia el presidente. Hay que decirlo, me parece que es complicado porque Morena de pronto, el partido, pues sí ha sido muy criticado. Hay muchas críticas en contra de muchos pues compañeros o personajes que están en el partido, y de pronto vemos que la esperanza de la gente está sembrada en la figura del presidente, no así en los dirigentes o en las personas estas que están tomando decisiones en el partido, y eso pues es bastante complicado.
en Oaxaca, y me parece que tendríamos que estar haciendo una fuerte crítica, analizando y generando mecanismos que puedan evitar que se siga dando la usurpación de identidad y de género. En Oaxaca es una de las grandes inconformidades y me parece que es algo vergonzoso que ha hecho el partido, bueno, algunos personajes, no el partido, algunos personajes, y que bueno, también de alguna manera el partido pues lo permitió. Hay muchas personas que se autoadscribieron como personas indígenas para poder acceder a las candidaturas y que en realidad no lo son, pues que son personas blancas que viven en la ciudad, que no tienen arraigo en sus comunidades y que están ocupando estos espacios que deberían de estar ocupando compañeras y compañeros que sí son de las comunidades indígenas, que sí son personas indígenas, porque en estos espacios, en las curules, hace falta personas que hablen desde sus contextos, desde sus realidades, y eso es muy complicado. Me parece que es una deuda que tiene el partido con nuestras compañeras indígenas y afromexicanas, y bueno, yo creo que hay que generar mecanismos para que esto no se vuelva a repetir. Aquí en Oaxaca hay un grupo de compañeras que incluso pues tuvieron que irse a juicio porque hace algunos meses antes de que empezara el proceso electoral, el Instituto Estatal Electoral había emitido algunos lineamientos para poder asegurar espacios que pudieran ser ocupados por personas de grupos en situación de vulnerabilidad. Había hecho este ejercicio para que a través de estas cuotas, acciones afirmativas, pudieran tener acceso a las candidaturas, pues compañeras indígenas, compañeras afromexicanas, personas de la comunidad LGTBIQI+, y jóvenes también. Y pues en el caso de las compañeras indígenas, pues a muchas participaron, no se les dio la oportunidad, se impusieron a otros personajes, a otras mujeres, y bueno, a la hora de revisar ya el listado final que emitió el IEPCO y cómo se habían ellas y ellos registrado, pues resulta que muchos se registraron y muchas se registraron como personas indígenas y pues no lo eran, ¿no? Entonces las compañeras emprendieron una serie de acciones legales, ganaron en Sala Jalapa y bueno, ellas al final pues no pudieron ser registradas porque les digo, ya con estos registros y con esta usurpación de identidad, pues el partido había como justificado, ¿no? Las cuotas y ya no pasó nada, ¿no? Pero me parece que esto ha sido vergonzoso, que nos debería de poner a reflexionar y nos debería de hacer un llamado urgente para que podamos saldar esta deuda histórica con las mujeres indígenas y las compañeras afromexicanas. De pronto el discurso no sirve de nada si en las acciones pues hacemos todo lo contrario y somos nosotras mismas quienes terminamos violentándolas y ocupando esos espacios que no nos pertenecen. Yo dejaría hasta aquí mi participación y dejaría en la mesa esta reflexión porque sí es algo que, incluso sé que no solo ocurrió en Oaxaca y que me parece que es una de las cuestiones que tendríamos que revisar de manera urgente. Gracias, Flor, pues sin duda un tema muy importante para debatirlo y más que debatirlo, para exigirlo, ¿no? Para exigir ese derecho en el partido. Y bueno, pues ya mencionaban ustedes varios puntos que se están quedando aquí, ¿no? En la mesa y en el debate y en la reflexión para también el partido, si nos están viendo y siguiendo también la dirigencia del partido, ¿no? Que ya cada vez se ve más comprometida con la formación política, pero que hace falta mucho trabajo, ¿no? de formación para todas y para todos los militantes de Morena, funcionarios, funcionarias y por supuesto, pues para llegar cada vez a más ciudadanos y ciudadanas. También esta es una cuestión que tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? Con la cultura política del país, con la forma en la que estamos acostumbradas a hacer política y que desde el instituto pues se quiere modificar esa forma, ¿no? La intención es generar basados en la ética,
en el cuidado y en la reproducción de la vida, ¿no? Entonces, eso es súper importante, ¿no? Bueno, todo esto hablando como de la cultura, especialmente, ¿no? Porque el instituto le ha declarado y le hemos declarado la guerra a la cultura machista, ¿no? Pero la cultura está en todas partes, ¿no? Está en los medios de comunicación, está en las escuelas, está en nuestro lenguaje, ¿no? Por eso también Monse hacía esta introducción de por qué círculas, ¿no? La cultura está en todas partes. ¿Cómo desde la cultura podríamos, ¿no? Podrían las círculas tener una incidencia en el territorio, ¿no? Cómo las círculas de estudio podrían acompañar, podrían ayudar en esta construcción de la 4T, porque ya sabemos y estamos seguras y seguros, todos quienes están acá y todas, que los círculos de estudio son los pilares para la construcción de la 4T, pero cómo las círculas de estudio van a incidir en eso. Jenny, me gustaría comenzar contigo, ya que también tienes ahí mucha experiencia en el tema cultural y artístico. Sí, gracias. Bueno, antes de contestar, de responder a esta pregunta, quisiera hacer como una aclaración en cuanto a los comentarios que hicieron las compañeras, ¿no? Respecto de lo que recojas en las comunidades y cuando encuentras, pues, estos sistemas de exclusión y de pobreza, por supuesto. Y yo quisiera puntualizar que aquí hay que rescatar el verdadero valor de la educación popular, ¿no? De la educación comunitaria, ¿no? Y la educación popular no significa que nosotras o los compañeros tengan que llegar a la comunidad a enseñarle a las personas. Por supuesto que no hay esa receptividad si tienes condiciones complicadas, ¿no? Yo creo que más bien la educación popular, y por eso está pensada de esta manera, es que los ciudadanos mismos se reúnan y discutan. Y a lo mejor al hablar de ciudadanos piensas en grupos de 5 o 6, pero lo puedes hacer con una familia, ¿no? 2 o 3 miembros de tu familia se sientan, platican y entre ellos solitos y todos juntos vamos identificando nuestros problemas y vamos proponiendo soluciones, ¿no? No es como nuestro papel llegar a enseñar en el sentido tradicional de cómo lo conocemos, ¿no? Sino es generar la condición de posibilidad de que las personas, y en este caso las mujeres, podamos tener ese conocimiento y ese aprendizaje y construirlo entre todas, ¿no? Bueno, nada más quería hacer como esa aclaración. Y en cuanto al tema de la cultura, me parece que el arte en sí es una herramienta muy valiosa y muy poderosa, ¿no? Para llegar a construir ideología y a construir bueno, igual generar esta condición de posibilidad de transformación. ¿Y por qué desde el arte? Porque a veces se piensa que el arte es nada más una cosa que tiene que ver con lo bonito, lo estético y que es consumible, ¿no? Sin embargo, el arte tiene un valor muy poderoso porque toca fibras en las personas, toca fibras muy sensibles que a veces el discurso académico, que a veces el discurso tan elevado, ¿no? O sea, no te permite acercarte a estos temas que son como tan complicados. Y el arte, al ser un lenguaje pues estético, un lenguaje más sensible, que está en contacto pleno con las emociones de las personas, pues por supuesto que te abre esta posibilidad de acercarte, ¿no? Además de que te permite tener esta área de creatividad, o sea, un área creativa muy amplia en donde tú como ser humano, como sujeta, puedes explorar todas estas posibilidades de creación y de transformación a partir de ello, ¿no? De generar ideología, de transmitir un mensaje que a lo mejor no puede estar puesto en palabras o en un discurso académico, que puede estar representado en una imagen, en un poema, en una canción, en una fotografía, ¿no? Me parece entonces que el arte y llegar a estos espacios de la cultura, pues son sumamente, o más bien esta herramienta, deberíamos de verla como una herramienta que nos da las condiciones de posibilidad de generar esta ideología y en consecuencia de generar esta transformación, ¿no? Lo vimos con la canción que compartía la compañera, pues tiene un mensaje muy claro, sin ser tan academicista, ¿no? Sin meterte tanto en ese terreno, es un mensaje claro que te llega, que es perfectamente entendible para cualquier persona y lo mismo vemos en una obra visual, por ejemplo, ¿no? En una película, en el cine, o sea, me parece que es una herramienta que tenemos necesariamente que rescatar y que además nosotras mismas podemos incursionar
en esta posibilidad que tenemos, ¿no? En la posibilidad de ser creadoras y de generar arte, ¿no? Gracias, Jenny. Pues sí, es bien importante la educación popular como método, como metodología, ¿no? Que utilizamos en las círculas y en los círculos de estudio, pero igual les decía, a mí se me hace bien fundamental para las círculas de estudio porque las mujeres sí tenemos una larga historia de, pues de estarnos peleando, criticando, de ser adversarias, ¿no? Por ahí a la frase que dice, nos enseñaron a ser enemigas, pero decidimos ser aliadas. Y eso es lo que hacemos a través de las círculas de estudio. En Montserrat, ¿te gustaría comentar algo al respecto de esta cultura? Fíjate que ahorita que hablas de cultura, recordé al gran filósofo y político Enrique Peña Nieto cuando dijo que la corrupción ya era parte de nuestra cultura, ¿no? Y de verdad que se impregnó tanto el modo de vida a través de la corrupción, que sí, se ha visto en todas las esferas, se vive en todos los niveles, pero que sí, a través de la cultura podríamos hacer este cambio y estar inmersos dentro de una organización feminista. Ahora, sí es cierto, compañera Jenny, a lo mejor, bueno, en mi caso a lo mejor sí lo dije mal, no es que nosotros vayamos como instructores, porque si no estamos reproduciendo este sistema. Y desde una educación tradicionalista, androcéntrica, pues obviamente se nos reduce a nosotros a los conocimientos de las mujeres y a las experiencias y los conocimientos empíricos de las mujeres desde las comunidades. Entonces, es también combatir, es llegar, pero también para combatir las fake news, ¿no? Porque también llega la desinformación en todas las comunidades y es compartir información, pero es también, a su vez, ellos nos retroalimentan de sus conocimientos empíricos. Entonces, obviamente basado en una educación popular y obviamente no androcéntrica. Entonces, sí es bien importante también desde la esfera de lo cultural poder llegar a través o poder estarnos relacionando y estarnos coeducando a través de la educación popular, ¿no? Porque es bien necesario para esta cuarta transformación desarraigarnos de este sistema patriarcal, androcéntrico, en donde privilegia a los hombres y privilegia a las clases. Ahora, si volteamos a ver a lo que nos concierne a nosotras, que somos las mujeres, y que si nos damos cuenta que estamos atravesadas por género, raza y clase, de verdad que llegar a las comunidades, no a las ciudades, a las comunidades es muy difícil, es muy complicado, y como lo decían las compañeras, difícilmente pueden, dentro de las comunidades, no solo las mujeres, sino en las comunidades, mujeres, niños, etcétera, pueden ver que están inmersos en un ciclo de violencia. Entonces, por ello es bien importante llegar y empezar a organizarnos, es lo que siempre se ha dicho dentro de nuestro movimiento, organizarnos para poder, como decía nuestro presidente, solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Solo las mujeres organizadas podremos participar en esta, en esta reorganización de la nación. Entonces, sí, ya nada más a manera de conclusión, es bien importante que estemos todas organizadas. Cabe aclarar también, nosotras no venimos, y lo hablo por Tlaxcala, no venimos a querer quitar o desprestigiar a las compañeras que han venido luchando como activistas sociales en diferentes organizaciones. No venimos a pelearnos con ellas, sabemos que tienen un trabajo de años, sabemos que han estado participando, sabemos que se han estado preocupando por los derechos de las mujeres, pero venimos nosotros a sumar, que seamos las mujeres de la cuarta transformación,
no quiera decir que estamos en contra de ustedes, al contrario, lo que queremos hacer es trabajar todas en conjunto porque nos atraviesa todavía más este sistema patriarcal. Independientemente de que seamos simpatizantes, afiliadas, de Morena y de la Cuarta Transformación, nuestra principal lucha es por los derechos de las mujeres y que nos atraviesa también a todas y todos. Entonces, sí, también para hacer y dar a conocer que nosotros queremos hacer alianzas, no queremos dividir dentro de la organización feminista aquí en el Estado. Y ese sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias a ti, Monse, y qué bueno que lo comentas, porque pues justo ese es el Frente Amplio, ¿no? Por eso decimos Frente Amplio de Círculas de Estudio, para sumarnos, ¿no? Junto con colectivos, asociaciones, ¿no? Y todas las mujeres militantes y simpatizantes de Morena, que podamos trabajar en conjunto y podamos luchar contra este sistema neoliberal, patriarcal. Flor, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, en réplica un poco de lo que dijo la compañera Jenny, con mucho cariño y con mucho respeto también a su experiencia. Bueno, yo hablaba de que somos facilitadoras finalmente, incluso en estos espacios. El lenguaje que utilizamos pues es muy poderoso. El lenguaje de pronto puede generar expectativas en las compañeras, y por eso yo hablaba de que es necesario ser muy cuidadosas con el lenguaje, de pronto no ser tan técnicas, ¿no? En cómo explicamos las cosas. Hay siempre que situarnos en la realidad de las compañeras, y aunque el diálogo se genere desde la propia comunidad o de los propios círculos, nosotras como facilitadoras sí tenemos una responsabilidad bien importante. A veces incluso en nuestras propias familias es complicado. Yo me considero feminista y, por ejemplo, tengo un padre que tiene 76 años, es campesino, y hablar de estos temas con él es bien complicado. O sea, yo tengo como que buscar la forma y de pronto poner ejemplos para que él los pueda entender y pueda como ir un poquito analizando, porque es una persona que solamente estudió pues hasta el tercero de primaria. Él vive pues en el campo, entonces tiene unas ideas ya muy arraigadas, y es difícil dialogar pues con él. Incluso pues él sabe lo que hago y sabe lo que pienso, y aún así es bien complicado, ¿no? Entonces yo hablaba de eso, ¿no? De lo poderoso que es el lenguaje y de cómo tenemos que ir acoplando ese lenguaje de acuerdo a las circunstancias. En el caso de Oaxaca, incluso de acuerdo a las regiones, si hablamos con una mujer de la sierra, va a ser diferente cuando dialoguemos con una mujer de la costa, por ejemplo. Entonces sí es bien importante y hay que ser muy, muy cuidadosas. En cuanto a la cultura, pues, ¿qué les digo? Oaxaca es cultura. Nosotros tenemos una tradición de protesta social a través de la cultura. Los grandes movimientos que ha vivido Oaxaca, pues en gran parte estos grupos de artistas que además fuimos privilegiados porque hay artistas excepcionales, conocidos incluso internacionalmente en Oaxaca, y ellos han jugado una pieza fundamental en todos estos movimientos sociales, porque a través de la cultura han logrado posicionar el discurso y han logrado posicionar en la mesa, han puesto han abierto el debate de ciertas problemáticas que se viven en Oaxaca, pues a través de la cultura, ¿no? Recordemos a Toledo, el maestro Francisco Toledo, pues jugó un papel fundamental en el 2006, en todas estas protestas que ha encabezado Oaxaca. Pues él fue una figura principal y lo recordamos con muchísimo cariño. Y también, por ejemplo, en Oaxaca hay muchos compañeros y muchas compañeras que se dedican a las artes gráficas. Entonces podemos ver, por ejemplo, en el centro histórico de Oaxaca, algunos edificios con unas obras espectaculares, de verdad, que dan cuenta pues de esos procesos que ha vivido Oaxaca, de esas luchas que se han vivido en Oaxaca. Entonces
para nosotras y para nosotros a través de la cultura es que hemos logrado pues comunicar y que hemos logrado hacer críticas, ¿no?, a los gobiernos. Y bueno, aprovecho este espacio para invitarlos a que nos apoyen y a que puedan seguir esta campaña rumbo a la consulta ciudadana para el juicio a expresidentes. Muchas compañeras desde una iniciativa ciudadana, compañeras que están, pues que no militan en el partido, pero que sí están muy conscientes de la situación en la que hemos vivido en México y de por qué es necesario participar en la consulta, pues han emprendido una campaña que tiene que ver con las artes gráficas y con esta protesta urbana. Entonces van a estar generando pintas en algunas bardas que están ubicadas en puntos estratégicos, en donde justamente pues a través de la cultura y del arte, de este gran don que tienen muchos compañeros y compañeras, pues van a estar colocando mensajes para concientizar y hacer una memoria colectiva desde una visión feminista que nos haga recordar por qué el neoliberalismo y estos gobiernos, estos personajes nos han hecho tanto daño, y recordar pues que hay muchas madres buscando a sus hijas e hijos, recordar a nuestras compañeras de Atenco, recordar a nuestras compañeras indígenas masacradas por estos gobiernos y bueno, pues invitarlas a que sigan esta campaña y esta iniciativa de las compañeras aquí en Oaxaca. Gracias, Flor. Pues ahí está la invitación a sumarnos a esta actividad y poderla realizar pues en todo el país, estaría excelente. Bueno, miren, yo quiero que pasemos antes de terminar, que ya se nos está acabando el tiempo, vamos a ver un video sobre algunas actividades, ¿no?, que hemos realizado, porque las círculas de estudio, pues como ya lo hemos mencionado durante toda la charla, ¿no?, sí, estudiamos, analizamos, nos reconocemos, pero también es importante y fundamental salir al territorio, y las círculas de estudio, a pesar de la pandemia, hemos estado activas en territorio, a pesar de que nacimos en lo virtual, ¿no? Las círculas nacieron cuando ya estaba comenzando la cuarentena, ¿no?, la pandemia, pero sí hemos estado en territorio, nos hemos manifestado en las fiscalías, porque es súper importante y porque a estas nadie las voltea a ver. Pero bueno, vamos a ver este video de algunas actividades que hemos realizado y regresamos ya solo para que cada una de ustedes nos regale una conclusión, un último mensaje para todas las personas que nos ven y que nos siguen aquí en la página del instituto. Dijo que en marzo las mujeres salgan todas a la calle, que se tomen los espacios y que nadie más nos calle, que peleen como mujeres, se rebelen al Estado, digan chao al patriarcado, el feminismo ha llegado. Mi muñeca me habló, me dijo lucha, que no se puede repetir lo que pasa en mi país. Mi muñeca me habló, me dijo lucha, que hoy depende de ti, que mejore este país. Me dijo cosas horrendas que no te voy a negar, que nos dicen feminazis sin pensar antes de hablar, que el presidente no importa y que tiene que cambiar, pero estamos todas juntas y lo vamos a lograr. Mi muñeca me habló, me dijo lucha, que no se puede repetir lo que pasa en mi país. Mi muñeca me habló, me dijo lucha, que hoy depende de ti, que mejor este país. ¡Bravo!
Bueno, pues hay un breve resumen de las actividades que hemos realizado en el Frente Amplio de Círculos de Estudio, donde han participado muchas mujeres de todos los estados de la República, incluso mujeres también que nos siguen, que nos ven y que nos aportan desde el exterior. Bueno, pues pasamos a la última parte, un último mensaje, una conclusión para todas las personas que nos están viendo. Montserrat, adelante. Hola, claro, pues invitarles, hacerles la extensa invitación a todas y todos también a que puedan participar en los trabajos del Frente Amplio de Círculos de Estudio para que se puedan integrar. En todos los estados hay una célula y también nos pueden contactar aquí a través de redes sociales para que nos podamos poner en contacto con todas y todos ustedes y podamos llegar. Y bien, también recordarles que las círculos de estudio son un espacio de discusión en donde pues llegamos a todas las comunidades con el objetivo de organizarnos y hacer este frente al sistema patriarcal. Yo agradezco mucho a mis compañeras el día de hoy que, bueno, también que me hayan invitado. Muchas gracias. Gracias a ti, Monse, por tu esfuerzo, por todo este trabajo que se ha realizado y pues por seguir sumando, ¿no?, a la lucha contra este sistema. Jenny, unas últimas palabras. Pues sí, como recapitulando un poquito lo que abordamos en esta sesión, pues me parece que la formación política de las mujeres debería de permitirnos en todo sentido llegar más allá del hecho de poder votar y ser votadas, ¿no? Y yo creo que lo que buscamos, pues en el devenir histórico que estamos viviendo, es que podamos normalizar nuestras demandas en el debate público, ¿no? Que estén ahí presentes todo el tiempo, que podamos llegar a legitimarnos entre nosotras mismas y rescatar las aportaciones que las mujeres hemos hecho a lo largo de la historia y dentro del partido también y de la política, que podamos redefinir la esfera pública y la esfera privada, que podamos trasladar esto que se consideraba privado al debate público para poder desde ahí analizarlo, que también podamos extender la democracia al terreno de lo privado, ¿no? Porque pues suele suceder que afuera del hogar, pues sí, muy democráticos, ¿no? Pero en el hogar resulta que vivimos todavía bajo una dictadura, ¿no? Entonces, que podamos normalizar esto en nuestras vidas privadas. También que podamos introducir nuestros temas y nuestras demandas en la agenda pública. Y bueno, hablando del arte, pues también es como muy necesario que empecemos a rescatar las expresiones culturales y artísticas de las mujeres, ¿no? Porque también ha sido un espacio dominado por los varones y entonces desde ahí creo que debemos de empezar a reivindicar la expresión artística y cultural que nuestras compañeras han hecho a lo largo de la historia. Y pues agradecerles mucho también la invitación a este espacio. Y bueno, nada más una aclaración, la canción que canté al inicio no es una canción mía, es una canción de Rebeca Lane, ella es una rapera guatemalteca y la música está hecha por mi hermana, es Aquetzali, y pues les mando un saludo. Muchas gracias. Gracias a ti, Jenny, pues por tus comentarios, por tu aportación y por supuesto también por compartir con nosotras ese talento que tienes y que sirve muchísimo para la reflexión y para tocar fibras sensibles. Flor, unas últimas palabras antes de irnos. Pues invitar a las compañeras a que sigamos manteniendo la llama de la esperanza. De pronto el camino se ve difícil, se ve complicado, pero pues que sepan que hay muchas compañeras y muchos compañeros también alrededor nuestro que tienen las mismas ganas de poder construir y de poder ver materializado un país igualitario, un país honesto. El presidente lo está haciendo muy bien y tenemos pues que apoyarle desde lo local. Tenemos que seguir trabajando para poder tener gobiernos estatales y municipales que sean honestos y que respondan a este proyecto de nación que tiene el presidente. Tenemos que seguir trabajando en los estados porque pues el presidente solo no va a poder. De pronto los gobernadores de la derecha pues tratan de hacer todo lo posible para que este proyecto no avance y nos toca a nosotras, las compañeros y compañeras que estamos en los estados, pues trabajar porque este movimiento pueda construirse desde abajo, desde las comunidades,
para que esos espacios de tomas de decisión puedan estar ocupados por compañeros que están convencidos de esta transformación en el país. En Oaxaca, pues vamos a cambiar el poder ejecutivo, vamos a tener elecciones a gobernador y tenemos muchísima esperanza de que por fin en Oaxaca podamos tener un gobierno honesto que pueda pues ayudar a este estado tan noble a salir adelante y acabar con el rezago. Y bueno, esperamos que las mujeres podamos ser una pieza clave en esta transformación. Les mando un abrazo, me dio muchísimo gusto compartir con ustedes, con Jenny, con Montserrat y con Beatriz. Es un privilegio conocerlas, poder compartir y aprender también desde sus espacios y desde sus contextos. Y pues mandarles un abrazo, decirles que en Oaxaca seguimos trabajando y que tenemos mucha esperanza. Gracias, Flor, por tus palabras y bueno, pues gracias a todas por haber compartido este espacio. También agradecemos al Instituto Nacional de Formación Política que dé estos espacios y que podamos ocupar estos espacios, ¿no? Ya lo ha mencionado muchas veces Rafael Barajas, que este espacio pues es para nosotras, para nosotros, para que los ocupemos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, compañeras, compañeros que nos siguen, súmense a las actividades del Frente Amplio de Círculos de Estudio, informen a sus vecinas, a sus amigas, a sus familiares que existe este frente y que vamos con todo contra la cultura machista, contra el patriarcado y contra el neoliberalismo. Muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente emisión. Las dejamos con el video nuevamente de salida, por si no lo alcanzaron a ver. Hasta luego, compañeras. Dijo que más sol, las mujeres salgan todas a la calle, que se tomen los espacios y que nadie más nos calle, que peleen como mujeres, se rebelen al Estado, digan chao al patriarcado, el feminismo ha llegado. Mi muñeca me habló, me dijo lucha, que no se puede repetir lo que pasa en mi país. Mi muñeca me habló, me dijo lucha, que hoy depende de ti, que mejor este país. Me dijo cosas horrendas que no te voy a negar, que nos dicen feminazis y sin pensar antes de hablar. El presidente importa y que tiene que cambiar, pero estamos todas juntas y lo vamos a lograr. Mi muñeca me habló, me dijo lucha, que no se puede repetir lo que pasa en mi país. Mi muñeca me habló, me dijo lucha, que hoy depende de ti, que mejor este país.